Cuando Bueno, gustes. listo. Antes que nada, permiso, Fernando, quiero felicitar públicamente al doctor Caviglia, que salió primero acá en una competencia en San Martín de los Andes. Así que bueno, felicitaciones nuevamente, Pablo, y bueno, un gusto, un placer, una alegría que hayas conseguido esto, Chef. Así que bueno, empecemos. Bueno, muchas gracias. Los viejitos son pocos los que compiten, así que no, el mérito no es tanto. Tráete alguna botellita No, para es decir, festejar. El gran atleta de los Ateneos, ¿eh? El gran atleta. claro. El atleta Bueno, de todos nosotros creo que es, porque no creo que otro haga todo eso. no. Bueno, le puse este título, pero realmente no sabía qué ponerle, pero tiene algo que ver con la cinemática del trauma, de lo que ocurrió en este incidente. Eran tres que iban en moto, chocaron de frente, bueno, ahora lo van a ver, y uno de los que chocó murió, el otro llegó al hospital y es el que vamos a ver qué pasó. Más que nada por eso le puse el título. Bueno, este es el hospital donde yo trabajo, ya la mayoría lo conoce, es en Salta, al norte de Argentina, provincia que limita con Chile, Paraguay y Bolivia. Esta es la sala de reanimación nuestra, que lo ideal sería trabajar en estas circunstancias, pero trabajamos con siempre sala de reanimación llena, incluso con pacientes que no son de trauma, sino que esto se ha convertido prácticamente en una unidad de terapia intensiva. Y muchas veces asistimos a los pacientes en la misma camilla que nos trae el prehospitalario, ¿no? Esto es para que se ubiquen cómo es la disposición del hospital y por qué algunas veces tomamos algunas decisiones en base a la distancia que tenemos hacia el tomógrafo o hacia el quirófano. Bueno, esto está dividido en dos partes porque al paciente en realidad no lo recibimos nosotros, lo recibe la guardia anterior a la mía. Esto ocurrió el 1 de enero, a las 11:30 de la noche aproximadamente fue el trauma, y nosotros lo vemos recién el 2 de enero. Yo le voy a mostrar cómo llega el paciente, qué es lo que se hace en estas primeras 8 horas hasta que lo vemos nosotros después. Puede ver lo que le decía, esto fue un siniestro vial, chocaron dos motocicletas, una de las personas que iba en la moto falleció en el lugar del incidente. Y el paciente que llegó a la guardia era un paciente de 30 años, alcoholizado, posiblemente, no está claro en la historia clínica, pero haya ingerido pasta base. Para los que no conocen, la pasta base es el desecho de la cocaína, que acá lo fuman, entre otras maneras de administrarse, lo fuman a través de lo que se conoce como Paco, y prácticamente tiene poca droga, entonces necesitan fumar o aspirar grandes cantidades para que haga un efecto. Y se pueden llegar a fumar 30, 40 cigarrillos de Paco por día. Esto ocurrió a las 23:30 y el mecanismo fue una colisión entre dos motocicletas, uno fallece y el que iba en esta moto es el que llega al hospital. Con respecto a la injuria, un trauma cerrado, tóraco-abdominal, el prehospitalario nos dice de que tenía una fractura del quinto dedo de la mano derecha y un traumatismo tóraco-abdominal, y los signos y síntomas en el lugar del incidente y durante el traslado fue un dolor torácico con una deformidad del quinto dedo. Prehospitalariamente tenía esta presión arterial 105/60, frecuencia cardíaca 102 y saturaba 91. Y como le repito, estaba alcoholizado y pareciera ser que estaba bajo los efectos de drogas como la cocaína. El tiempo de traslado fue de 30 minutos y durante la asistencia y el traslado se administró analgésico, se hizo ketorolac y se pasó 500 centímetros cúbicos aproximadamente de rincher lactato. Es, bueno, una foto más grande de cómo quedaron las motos después del incidente. Esta es la historia clínica, o parte de la historia clínica de cuando llega el paciente, que repito, nosotros no lo vimos. Y el detalle es un paciente traído por accidente de moto, dice acá, sin casco, sin pérdida de conocimiento, ingesta de alcohol, refiere también dolor en hombro derecho, tenía un corte en el maxilar inferior, sin otorragia, y las indicaciones al momento del ingreso eran nada por boca, hidratación parenteral, analgesia, y solicitan radiografía, lo que no sabemos es de qué, y piden una interconsulta con neurocirugía y traumatología. 23:50 aproximadamente. Si quieren parar, me avisa, Fernando, ¿no?
Esto es los datos del paciente. Yo no tengo la foto inicial porque, como digo, no lo recibí. Nosotros lo vemos después, pero estaba con collar cervical. No hay datos en la historia clínica con respecto a si ventilaba bien o no ventilaba. Saturaba 91, como dije, una frecuencia respiratoria de 20, y cuando llega a la guardia, ya de 110, la presión había bajado a 1.1, y un Glasgow de 3 en 15, la fractura del dedo derecho y la herida en el maxilar inferior. Yo les muestro lo que se hizo en el hospital, o si quieren hacer algún aporte, vos avísame, Fernando. Un comentario nomás, Daniel. Sí. Lo que parece evidenciarse a través de la transferencia de esa historia clínica que vos mostraste, que falta hasta una sistemática de evaluación, ¿no? Como que Sí. vos lo reordenaste para darle un CABCDE, pero da la sensación No. de que la historia está centrada en el balance secundario. Claro, y es muy escueta la historia y no da más datos que eso que ustedes ven Exacto. ahí es lo que yo saqué, la foto que hice del ingreso, ¿me entiendes? Entonces la sensación que además es una historia que se repite, lo vemos acá en Uruguay también, que lo que Claro. queda registrado justamente de los grandes sistemas fisiológicos que eventualmente pueden estar en falla, que debería ser nuestra preocupación primaria, es lo que queda mínimamente registrado y nos centramos en una fractura de un dedo, en una Claro. luxación, a veces en un dolor de hombro, y como que se da vuelta, ¿no? Entonces, siempre insistíamos en eso que son los distractores en trauma. El paciente viene con una herida cortante banal, distal en miembros, de un sangrado controlable, lo que sea, y eso distrae a todo el mundo y no es lo que realmente el paciente puede llegar a matar al enfermo, ¿verdad? En la evolución. Andrea, Famosas, sí, distractores. Sí. sí, doctor. Bueno, esto es lo que se le hace al paciente al ingreso. Para que Andrea pidió la palabra, pero estás muteada, Andrea. Ahí está. Perdón, no me había dado cuenta. No, lo que les iba a decir es que este paciente tiene uno de los grandes distractores por los cuales yo peleo permanentemente en el shock room y es el alcohol. Normalmente cuando un paciente llega alcoholizado se lo subestima. Claro. Tenemos una tendencia en general en los centros de emergencias de subestimar el paciente que está alcoholizado bajo el efecto de drogas y no se toma en serio esa hipotensión que tiene o esa hipoxia relativa que tiene, porque se piensa, o esa excitación psicomotriz que tienen en general, porque se le atribuye todo a ese alcohol o a esa droga que haya consumido y no a lo que realmente fisiológicamente está pasando a causa del trauma. Entonces me pareció importante resaltarlo, el prestarle atención al paciente que consume alcohol o consume drogas. Sin duda. Y un Sin poco duda. también lo que hablábamos recién, que decíamos, ¿no? Con Néstor, antes que entres, que o la gente no le interesa mucho o no está formada o no piensa en la cinemática y en el mecanismo lesional para la sospecha de lesión y evitar esos distractores que te cambian la manera de ver el paciente, incluso el alcohol, como decía Andrea, ¿no? Bueno, la cosa es que al paciente le hacen ranitidina, diclofenac, le ponen un complejo vitamínico B, le indican 500 centímetros, 500 mililitros de Destrozal 5 y solución fisiológica 500 mililitros. Daniel, para que Carlos Sí. Pilasi está pidiendo la palabra. Sí, Carlos. Hola Daniel, hola a todos. Solamente un comentario en relación a la cinemática. Súper de acuerdo con lo que dice Andrea. En general, este es como el borracho que está así porque está borracho y nadie lo quiere mirar. Pero dos cosas con respecto al alcohol y el collar cervical, que en general ahora como que parece que la tendencia es a moverse un poco de eso porque ponerle un collar a este paciente es pelear con el paciente y hacer que mueva más el cuello que en vez de no ponerle nada y limitar, que es el concepto ahora en vez de inmovilizar es limitar los movimientos del cuello. Eso por un lado. Y por otro, lo de la cinemática, creo que este paciente, hasta no demostrar lo contrario, un paciente que sobre todo queda entre el estanque de gasolina y, o sea, la primera cosa que va a frenarlo en un mecanismo de aceleración es la fractura de pelvis. Entonces, hasta demostrar lo contrario, estos pacientes en general
deberían tener una cincha desde el prehospitalario, una cincha pélvica desde el prehospitalario, porque es poco más lo que podemos hacer si es que está sangrando del tórax o del abdomen, pero de la pelvis algo podemos hacer. Exacto. Totalmente de acuerdo. Pablo, Gabriel. No, en el tratamiento prehospitalario e intrahospitalario primario, a veces me pregunto hasta cuándo un paciente que está alcoholizado, excitado, no favorecemos que se aspire un vómito cuando lo fijamos en una tabla y le ponemos un collar cervical y boca arriba y que no se mueva. No sé qué es más frecuente, si evitar una lesión que a veces termina siendo grave, ¿no? Con una cuadriplegia, o una aspiración que le lleva la vida al paciente. Es una pregunta prácticamente lo que estoy haciendo. Sí, Sí, tal vez. lo del collar que decía Pablo también, incluso el protocolo, el Nexus, que está, bueno, por todos conocido, ya prácticamente el collar lo sacan con más rapidez y hay signos y síntomas que te dicen de sacar directamente el collar, ¿no? No solo en los pacientes alcoholizados, por lo que explicó Carlos, sino por el decúbito que puede llegar a ser, porque uno lo deja el collar y hasta que no viene alguien y decide sacarlo, el paciente puede estar 6, 8, 10 horas con el collar puesto, ¿no? Exacto. Andrea. No, porque, bueno, ustedes saben que yo también hago prehospitalario y hay como, costó mucho tiempo hacer que se le ponga cuello y tabla a los pacientes. Y ahora creo que va a costar la misma cantidad de tiempo el empezar a entender que esto es para paciente que hay que seleccionar. Yo en general en la calle lo que hago es bajarme y hacerle un buen examen al paciente, sujetándole la cabeza para que no la mueva, hago palpación, movilización pasiva, movilización activa, y si encuentro algún síntoma o la cinemática me lo está diciendo, ahí le coloco el collar, y muchas veces no lo coloco, en parte por lo que ustedes están diciendo. Y más cuando, bueno, Carlos hablaba de la posibilidad de broncoaspirarse de los borrachos, por llamarlos de alguna forma, y con los chicos pasa más o menos lo mismo. A tratar de ponerle un cuello a un chico es terrible. El chico que está asustado, enojado con lo que le está pasando, ponerle un cuello es terrible. O sea, a veces uno ve las peleas cuerpo a cuerpo que tienen los médicos o los bomberos para ponerle los cuellos y fijarlos en las tablas. Y bueno, y la consecuencia de todo esto es que hay que tener cuidado cuando uno les pone cuello y tabla. Si el paciente tiene posibilidades de vómitos, tiene que tener siempre alguien al lado y automáticamente girar la tabla para que vomite hacia un costado. Y la otra es poner la tabla ligeramente elevada en la camilla, pero tampoco queda bien fija arriba de una ambulancia. Entonces es un tema eso, como para tratar de evitar este problema, ¿no? Sí, y ya yendo puertas adentro del hospital, el paciente llega inmovilizado sobre una tabla espinal y queda ahí, puesto sobre la tabla espinal, lo pasan para la tabla espinal del servicio de urgencia y queda esperando de pronto la tomografía computada. Resulta que el tomógrafo estaba en reparación y o no se pudo, no vino el técnico y pasó toda la noche. Me pasó más de una vez de venir a pasar la visita a las 8 de la mañana y encontrarme, me pasó de haber encontrado un paciente boca abajo sobre la tabla espinal, porque no estaba fijado en la tabla, entonces se acostó boca abajo sobre la tabla espinal, le colgaban los miembros superiores, estaba durmiendo sobre la tabla espinal con el collar cervical puesto en la oreja, ¿no? Entonces digo, uno dice, ¿cuál es el sentido de eso cuando todos sabemos que un paciente no debería permanecer en la tabla espinal más de 2 horas? Y ni que hablar si tiene una plegia, una cuadriplegia o una paraplegia, porque las lesiones cutáneas de apoyo comienzan de manera temprana, es decir, que el retiro de la tabla espinal debe ser precoz, sobre todo cuanto mayor es el grado lesional que se sospecha en el paciente. Bueno, Daniel. Perdón, Carlos Pilazo. No, sí, sobre lo mismo, acá hay una normativa que son 6 horas el máximo para los collares, porque el collar también produce, sobre todo en pacientes que están inconscientes, produce lesiones por decúbito, el de transporte. Y si uno tiene sospecha o confirma que tiene la lesión, se cambia por otro que acá hay uno que se llama Aspen o Miami J, que son los dos que se usan, que son como más blanditos y que evitan
esta cosa de las úlceras por presión. En pacientes que además están en shock y pueden fundir la piel, o sea, tienen mucho riesgo de tener lesiones y que aparte quedan atrás, nadie las ve. Nos damos cuenta a los 3 días cuando alguien da vuelta al paciente. Exacto. Daniel. Bien. Entonces, lo reciben, piden interconsulta, traumatología y neurocirugía. Traumatología lo ve al paciente, hace una toilette de la fractura esta que en realidad era expuesta del dedo meñique. Neurocirugía solicita una tomografía de cráneo, el paciente va al tomógrafo, la evalúan, vuelve el paciente del tomógrafo a la, lo ve en neurocirugía, descarta que haya lesiones cerebrales y da el alta de la especialidad. Esto era 3:40, 3:40 de la mañana, 3 horas prácticamente después. Traumatología también, lo que le decía recién, hace la toilette, trata de hacer una sutura de los tendones extensores, pero se intenta tener raquia, pero el paciente no colabora, entonces se realiza sutura y se estabiliza la fractura, y el paciente se decide continuar en internación para control, y se le solicita una ecografía abdominal, no le hacen el FAS, es más, no lo ve ningún cirujano en ese momento, creo yo, y se solicita una ecografía para las 7:30, 8 de la mañana, que es cuando llegan el servicio de diagnóstico por imagen para hacer las ecografías. Y ahora el paciente queda ahí, nosotros lo vemos 6 horas después, nosotros tomamos la guardia a las 8 de la mañana, hacemos lo que se llama una revista de sala, que vamos primero al shock room o sala de reanimación, llevamos sala de varones, sala de mujeres, y después vemos los otros pacientes que estaban en el pasillo. Este paciente estaba en el pasillo cuando nosotros iniciamos la revista, no lo vemos porque es lo último que vemos, y además el paciente estaba en ecografía en ese momento, y la ecografía lo que informa es, esto es todo normal, lo de arriba, y lo de abajo informa que en fosa ilíaca derecha se observa una disminución de la peristalsis asociada a un aumento de ecogenicidad de la grasa mesentérica, mínima cantidad de líquido libre interasa, hallazgo subjetivo con proceso inflamatorio apendicular, correlacionar en el contexto clínico y con valores de laboratorio. Esta ecografía la vemos nosotros después, ¿no? Tiempo después. A las 8 de la mañana, el médico que estaba en el pasillo revisando los pacientes mientras nosotros hacíamos la revista, evalúa al paciente y escribe esto en la historia clínica. Acá ya lo examina, el paciente hipoventilaba del lado derecho, saturaba 90, estaba taquipneico, tenía un índice de shock de 1,18, un Glasgow de 14 en 15, y este médico hace el diagnóstico de una fractura de clavícula, tenía una deformidad del hombro derecho. Y cuando examina el abdomen, el paciente estaba con un geno de Musil, con signo de peritonismo y reacción peritoneal. ¿Qué hace el médico El médico a cargo, bueno, pone oxígeno, el paciente al 100% porque no estaba en esos volúmenes de oxígeno, agrega otra vía periférica, le infunde 500 de Ringer, lo conecta, lo lleva a la sala de reanimación, al shock room, le pone una monitorización multiparamétrica, cefalotina, ketorolac, ya empieza a solicitar grupo, factor, glóbulo rojo, plasma y plaquetas, y envía el paciente a hacer una tomografía tóraco-abdominal. Acuérdense que este paciente había ido en un primer momento a TAC, pero se hizo solo de cráneo. O sea que ya fue en 6 horas 2 veces el paciente al tomógrafo. Y este es el laboratorio, esto es lo positivo del laboratorio, ya prácticamente 7, 8 horas del ingreso del paciente. Pero cuando el paciente está en el tomógrafo, el médico que lo acompaña, en realidad lo acompaña el residente por orden del otro médico, el paciente empieza a desaturar, se pone taquipneico, ya terminando, ya al final de la tomografía, y lo traslada de forma rápida a la guardia. Y el paciente llega a la guardia 10-15 minutos después con estos parámetros vitales. Y ahora sí, si quieren ya podemos empezar a discutir o sigo viendo los datos que tenemos. Entonces ahí lo vemos recién nosotros al paciente, porque viene el residente, nosotros estábamos terminando la revista de la guardia y nos llama que estaba trayendo el paciente al tomógrafo y que estaba mal, que había desaturado y se había hipotensado. Y bueno, ahí si quieren, no sé qué actitud tomarían o cómo hubiesen seguido. Sí, me ¿Te puedo hacer gustaría. una pregunta?
Adelante, Andrea. No, quería saber si tenías algo, alguna información de tórax, si había tenido una plaquita Nada, de tórax, si habían pasado el nada, ecógrafo por el tórax, algo en el tórax, nada. nada, ni placa de tórax, porque el que lo ve solo pide la interconsulta con traumato y neuro. Y no se hace ni radiografía, ni FAS, absolutamente nada, Andrés. Acá en el chat, el doctor Martín Ábalos dice punción, quinto espacio intercostal derecho y avenamiento pleural después. Pablo Caviglia. Yo creo que el colega que pidió todo eso no estuvo mal en pedirlo. No, no, Eh, no. no, digo que no estuvo mal en la lista de estudios que Problema los solicitó. tiempos, Pablo. Sí, 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 te entiendo. El tema es, tal vez haber pensado nuevamente lo que habíamos hablado recién, haber pensado la cinemática, las lesiones posibles, y dentro de esa lista, la primera de todo es la interconsulta con el cirujano. Interrumpir la visita que estabas haciendo tú, Daniel, en la mañana, a nivel de las diferentes salas, y decir, no, este es el paciente, aquí tenés que venir tú y pensar entre todos lo que tenemos que hacer y de qué se va a beneficiar el paciente con esos planteos. Me parece que, por eso digo, en el marco teórico no está mal todo lo que pidió, pero creo que faltó lo que llamamos acá en nuestro medio el pienso. Es decir, hacer el balance lesional y pensar entre todos cuáles son las lesiones posibles y a partir de ahí ordenarnos. Y bueno, a veces en un paciente relativamente estable o respondedor parcial, ya hemos visto, se lo traslada igual al tomógrafo, pero acompañado por un staff de cirujanos o médicos, colegas capaces de reanimar al paciente, se hace el estudio y continúa, o vuelve a la emergencia o va al bloque quirúrgico. Es un poco esa disociación, me parece que es lo que está pasando en este paciente en este momento. Gracias, Yo Pablo. coincido, Pablo, con vos, pero yo antes está bien de avisar al cirujano, que hasta ese momento no lo había hecho nadie, no lo había visto nadie, pero antes de llevarlo al tomógrafo, o le hacía una placa, o directamente, mejor, le hacía un IFAS, y de ahí evaluaba, por ahí podría haber mandado a este paciente con un tubo de tórax al tomógrafo, o como decía uno de los integrantes acá del Zoom, de hacerle la punción y colocarle un tubo, colocarle directamente el tubo, pero no lo hubiese mandado, creo yo, sin tubo al tomógrafo, sobre todo porque ya lo evalúa, lo oculta, ve que hipoventila, ya estaba con 90 de saturación, ya estaba taquipneico, y hubiese hecho un tratamiento antes, o algo de reanimación antes de enviarlo al tomógrafo, ¿no? O un FAS, o un IFAS en su defecto. Claro. Carlos. Sí, yo quería saber, porque el paciente salió del shock room para ir a hacerse el TAC de cráneo, vuelve al shock room y vuelve a ir al TAC. ¿Es así? Así es, Carlos, pero nunca estuvo en el shock room, siempre estuvo en el pasillo de la guardia. Nunca Claro, pero estuvo. para adelante y para atrás. Tipo, fue a esto, pero Fue, ¿hay cuál es el motivo que da la dirección del hospital? ¿Por qué no se puede hacer un TAC completo? ¿Porque les parece muy caro o...? No, 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 es que no lo evalúa el que lo ve, el neurocirujano, y él pide solo para ver cabeza, para ver cráneo. No, Ah, no, pero no el de la se le urgencia, ocurre. el TAC lo pidió el de neurocirujano. Claro, claro. Ah, no el de la El urgencia. Ah, neurocirujano lo bien. evalúa, pide el TAC y lo manda al tomógrafo. Claro, porque este Para sacar paciente cráneo. idealmente yo creo que necesitaba de Claro, cabeza a pies, porque es un paciente que además no está muy cooperativo. Entonces yo ni siquiera le haría radiografía de cuello, pasaría directamente al TAC de cuello y 4 fases. O sea, sin contraste, fase arterial, fase venosa y fase tardía, porque tiene moto, probable poder tener fractura de pelvis, puede tener lesión de vejiga. Entonces hay que hacer una fase retardada, 10 minutos después de la inyección del contraste. Nada, pero bueno, entiendo que esto es un poco el paciente medio olvidado, quedó así medio en el que nadie estaba claro, muy en cargo. Y claro, justo además se le tocó el cambio de guardia, que es como el claro. momento menos ideal para accidentarse. Andrea.
Sí, este paciente se quedó con 2 agujeros negros, ¿no? El pasillo de la guardia, primer agujero negro, y el cambio de guardia, segundo agujero negro. O sea, fue como increyendo. Concretamente, todos estamos de acuerdo en que lo que se está haciendo ahora es lo que se tendría que haber hecho al inicio, y con este paciente en este momento, en realidad yo creo que lo primero que haría sería mirarle el cuello, abrirle la valva del cuello y mirar a ver si tengo yugulares, a ver qué es lo que está pasando. Me estás diciendo que tiene hipoventilación derecha, puede ser que esté haciendo un neumotórax y por cómo incrementa puede ser hipertensivo, puede ser un neumotórax también, o puede ser que esté sangrando el abdomen, pero en principio abriría el cuello para mirar el cuello. En segunda opción o en segundo lugar, si tengo posibilidad de hacer algún tipo de toracostomía con dedo, con punción, como para transformarlo en hipotensivo, lo haría. Y en tercer lugar, obviamente, necesito una imagen de qué es lo que está pasando, tanto en tórax como en abdomen. No sabemos de dónde está la sangre, o sea, evidentemente en abdomen tiene algo porque la ecografía que vos hiciste, que nos leíste recién, dice que tiene algo. Ahora, también está pasando algo en el tórax, entonces me gustaría tener una imagen de ese tórax. Bueno, eso creo que lo vamos a tener porque el enfermo se llegó a hacer la tomografía, ¿no? Daniel. Claro. Sí, 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 sí. En el tomógrafo se descompensó y se lo descompensó. vuelve. Ahí está. ¿Follow? No, yo con los datos que dio Daniel, estoy pensando no solamente que tiene algo en el tórax, como dijeron algunos, y nos estamos pensando en el neumotórax hipertensivo, sino que a nivel del abdomen, ya a esta altura, luego de 6 horas, 8 horas de evolución, tiene un cuadro peritoneal. O sea, acá hay seguramente desgarro de mesos y sin lugar a duda puede haber hasta un estallido de víscera hueca con la consiguiente peritonitis. O sea, yo ya, más que tomografía para confirmar lo que tengo en el sector abdominal, me iría directamente a hacer las operaciones. Bien, perfecto. Yo antes querría ver la tomografía, ya que la tenemos. Adelante, Daniel. Digo, sí. Bueno, cuando nos los traen al paciente, ya lo llevamos al showroom, decidimos hacer bueno, no tenía ingurgitación yugular, no tenía. Al examen de la pelvis no vimos signos de lesión pelviana, signos externos. La maniobra de distracción de pelvis ya no la hacemos por el riesgo de aumentar lesiones, pero no tenía hematomas crotales ni púbicos, y no se veía sangre que saliese por la uretra, pero de todo modo, bueno, eso no la descarta. Y en cuello no había incurgitación yugular, no la vimos realmente. Y decidimos hacer la punción y en el quinto espacio, mientras tanto, y colocar un tubo, pero mientras tanto nos planteamos esto, ¿no? Si esperar la TAC, colocar directamente el drenaje, decidimos hacer la punción y hacer un IFAS hasta que nos trajesen la tomografía, o según lo que saliese en el IFAS, tomar otra medida. El IFAS, había líquidos acá en el Morrison derecho, ya se veía líquido, que la eco que hace el ecografista no lo informaba, él informaba interasas. Había también líquido en el Douglas, el pericardio estaba libre, y sí tenía un neumotórax, ¿no? No había deslizamiento pleural y teníamos el famoso código de Barr. A todo esto estábamos haciendo el eco hasta que hiciésemos la punción, pero bueno, punzamos, no salió aire realmente, atención, no lo notamos, pero colocamos después directamente el tubo de tórax ahí en el showroom. Esto lo está haciendo el residente, por ahí pueden ver que las maniobras no son las más adecuadas, pero se colocó el tubo de tórax y sí salió abundante cantidad de aire, tenía una aerorragia importante. Podría haber sido un hipertensivo, pero no parecía clínicamente a nivel del cuello, sí, por la hipotensión y por la hipoxia que tenía, ¿no? Nos llegó la gasometría también que se había pedido.
Esos son los datos, un pH de 7,2, un exceso de base de -4 y un lactato de 5,10. Bueno, no sé cómo continuamos, si esperamos la TAC, tomamos otra medida, reevaluamos al paciente. ¿Y cómo No está sé si ahora después del drenaje, Daniel? el drenaje, ahora después te muestro los datos, pero mejora la saturación, llega a 95 y baja la frecuencia respiratoria. Y mejora un poco la presión arterial de 90 que tenía, se va a 95, si no me equivoco, 95, 65, tenía una diferencial todavía muy, muy corta, ¿no? Que había achicado la presión de pulso, presión diferencial. Gracias, bárbaro. Carlos, Sí, no, para saber, ¿cuánto tarda el TAC para tener las imágenes de última? Porque a veces está bien no tener No, está buena el- la pregunta. Lo que más nos demora, Carlos, es el traslado, porque el TAC es de, si no me equivoco, es de 48 canales creo que tiene, y los hace bastante, muy rápido nos hacen, y al toque tenemos las imágenes nosotros, porque termina la tomografía y ya están las imágenes en la computadora. Así que es instantáneo visualizar las imágenes, no esperamos. Como te digo, demora más llevar el paciente y traerlo que hacer el estudio. Daniel, ¿Pero fue o nunca sos vos fue que no al TAC? tenés oleascuas. ¿Pero fue o no fue al TAC al final? Fue, Y ¿no? Después fue. fue antes de que nosotros hagamos el FAS y todo, justo en Claro. el TAC se descompensa, y nosotros le hacemos el IFAS directamente, sin esperar hasta ese momento la tomografía. Yo me sumo a lo que dice Andrea en el chat. Quiero la TAC, quiero la TAC, quiero Bueno, la TAC. ahí está la TAC. Esto es antes del tubo, estamos de acuerdo, ¿no? Y antes del IFAS. Ya les muestro los otros cortes y los cortes con contraste también. Si quieren la vuelvo a repetir. Esa es la ventana pulmonar, solo el neumo S. Neumotórax casi puro, ¿verdad? No se ve nivel hidroaéreo. Pero No, yo puro. veo una desviación de la línea media hacia la izquierda, Ahí en la el paso de tercio vuelta. medio del tórax. Puede ser, ahí va de vuelta. El cuello Creo que estaba está normal, por eso no se la aspirado pongo. también. Y tiene contusión pulmonar también. Tiene una contusión, sí. Después le muestro el informe que nos llega el otro día. Ahí vamos como le decía, cuello no veía nada, no había nada, por eso no se las puse. Si no iba a ser largo el video. Tenía una fractura de clavícula, tenía una fractura de escápula, costillas también, tercera, cuarta y quinta. Y ahí está la contusión. Lesión renal derecha, polo inferior. Y hay otra cosa también importante Y en la tiene tomografía. la vesícula como desplegada del hígado, entre el hígado y la vesícula en el lecho vesicular. ¿Podrías pasarlo de nuevo, Daniel? Yo le veo como que tuviese un hematoma hepático ahí en el lecho vesicular. Sí, el riñón tiene como una isquemia importante, ¿no? Sí, abajo, sí. Ahí, mirá, ahí. Ahí está Sí, separada la vesícula del Y hígado. tiene neumoperitoneo también, hay unas Sí, burbujas tiene tiene ahí. aire. peritoneo, sí. Ahí te paso, Fernando. Sí, tiene aire, sí, tiene aire libre. Tiene aire ahí. Sí. Y O varias si, burbujas. o si no es líquido perivesicular, pero es como, yo la veo como muy separada del hígado, capaz que está colgando en la vesícula, no sé. Ahí les paso otra. Hay una burbuja, sí. Y creo que es, bueno, este es el informe que nos llega después a nosotros, se lo pongo porque, bueno, lo saqué de la historia clínica.
Neumotor importante derecho con contusión, fractura de escápula, clavícula, primera, segunda y tercera costilla, falta de perfusión del riñón derecho, lo que ustedes decían por infarto parenquimatoso. El resto del riñón derecho y el riñón izquierdo estaban bien. Líquido libre, probablemente hemoperitoneo en Morrison, cápsula renal derecha, pelvis e interasas, neumoperitoneo en hemiabdomen superior. Ese es esto no lo supimos después nosotros, pero más o menos vimos todas estas lesiones, ¿no? Y No el dice en ningún paciente, momento si tiene un blush. ¿te la paso de vuelta solo? No, 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 no decía en ningún momento que si tuviera un blush. Siéntate acá. Que alguien no papi le, le preste el celular. no le vi blas. Y esto es, Fernando, lo que vos me preguntabas, cómo estaba después del tubo. Ahí está. Mejora, pero bueno, sigue con índice de shock de 1-2, ¿no? Sí, sí. Sí mejoró la parte ventilatoria, no salió sangre del tórax en ningún momento, ¿no? Un poquito al poner el tubo, pero no era un hemotórax. Y Tiene bueno, Pablo Cavilla te está sí, pidiendo la palabra, Daniel. sí, No, además de lo que está informado en la tomografía, primera cosa a destacar, me parece agregar, mejor dicho, además del informe, primero hay un estómago enormemente dilatado y lleno de contenido. Se hizo una tomografía con los riesgos justamente de una aspiración y no estoy tan seguro que sea una contusión en la tomografía, una contusión pulmonar. Me parece que que da una imagen similar, una aspiración, porque es bastante segmentaria, está bien limitada y no es periférica. Así que creo que este hombre y esa derecha, todos esos elementos. Creo que se aspiró este hombre. No es una macroaspiración, pero sí ocupó un segmento pulmonar importante. Pero además destacar ese estómago, si querés pasarlo de vuelta, está enormemente dilatado y lleno de contenido. Sí, tal cual. Andrea, está Pablo. Solamente para a mí que me gusta la clínica quirúrgica, para hacer un poquitito de mirada hacia atrás y darnos cuenta de que este paciente siempre estuvo por debajo de 95 de saturación. Este paciente llegó saturando en 91, 92, se mantuvo en 90 y después bajó a 87 y se empezó a descompensar. O sea que clínicamente este paciente por algo estaba saturando tan bajo. No es normal que un niño joven esté saturando tan bajo por más drogas o alcohol o trauma que tenga, y que tenía una causa y nos estaba diciendo con la saturación que era lo que pasaba, ¿no? Nada más que como para resaltar ese dato clínico. sí, sí, tal cual. Bueno, nosotros nos planteamos las opciones que podríamos tener, entre otras, o hacerle un TNO, que no creo lo adecuado, una laparoscopía o un lavado peritoneal para ver si eso había líquido intestinal o solo era sangre, como ya había dicho Folo, de una posible rotura de víscera hueca, o directamente una laparotomía. No sé qué opinan. Después le muestro lo que hicimos nosotros. Acá en el chat, varios se inclinaban por una laparoscopía de inicio y hay otros que hablan de laparotomía de entrada. Por ejemplo, Andrea te dice mediana generosa. Néstor Fushimi dice neumoperitoneo, katana grande. Carlos Pilasi. Y Sí, yo agresividad. me sumo a Puerto Único, sí fue público. Puerto Bueno, Único grande. bueno, adelante, Daniel, contanos. Bueno, a pedido de ustedes se hizo la laparoscopia. No, yo creo que yo no sé si aunque tuviese muchísima experiencia en laparoscopía, en trauma y en estos casos, no sé si le hubiese hecho la video, ¿no? Yo creo que no. Bueno, les muestro lo que encontramos, abrimos el abdomen, grande como quería Andrea, hicimos un packing en 6 cuadrantes, sufrénico derecho e izquierdo,
subhepático, intermesocolónico, no en el parietocólico, sino entre el colon ascendente y el intestino, y del lado izquierdo también, no en el parietocólico, sino en el intermesocolónico y en el fondo del saco en el Douglas, ¿sí? Después revisamos vaso, no palpamos lesiones en vaso, tampoco palpamos lesiones en hígado, no sangraba el hígado, nada, devanamos el intestino. No, la semiología típica del abdomen. Con los Paqui paró el sangrado, había un hematoma acá retroperitoneal también. Y ven ahí una lesión en la segunda porción del duodeno, de 1 centímetro, centímetro y medio. Se liberó ahí un poco el duodeno, tenía como esa brida ahí rara, ¿no? Que puede haber sido que haya fijado esa parte del duodeno como para que se produzca la lesión. Entonces teníamos, haciendo un inventario de lesiones, teníamos una lesión duodenal grado 2 en la segunda porción y un hematoma retroperitoneal en zona 2 derecha y una lesión renal derecha grado 2 por tomografía. Néstor Fugine te pregunta cómo está el páncreas, Daniel. Ahora les muestro el páncreas. Después, cuando sigamos la cirugía, no estaba lesionado, pero sí tenía un hematoma en lo que era cabeza y cuerpo de páncreas. Después les muestro el video. No veo yo, Fernando, el chat, decime si sigo o no. Sí, adelante, adelante. Bueno, en base a esas lesiones, ¿qué tratamiento creen ustedes que hubiese sido conveniente en esta lesión de la segunda duodenal, de la segunda porción duodenal? ¿Qué hacíamos con este hematoma retroperitoneal y qué hacíamos con el hematoma renal derecho? Que eran las lesiones más significativas, si le queremos decir, dentro del abdomen. Bueno, me voy a dar la palabra. Me voy a dar la palabra. Duodeno haría un cierre primario en 2 planos, duodenorrafia. El hematoma retroperitoneal, ya tenés una tomografía computada que te muestra, bueno, que había un hematoma ahí en la suprarrenal derecha, que había una isquemia del riñón derecho, pero ya viste que no había fugas de contraste ni nada que te hiciera pensar que tenés que explorar una herida pedicular ni nada, en un trauma contuso. Creo que los grandes vasos retroperitoneales estaban bien en la tomografía. Entonces creo que no abriría esos hematomas. No es trauma penetrante, es trauma contuso, hematoma de zona 2, y con una tomografía que no te muestra grandes lesiones vasculares, en principio lo dejaría quieto. No sé si alguien más, Carlos Pilasi. Sí, yo de acuerdo con el hematoma, aunque lo haya mostrado ¿cómo se llama? El TAC. A lo mejor mirarlo, si no es un hematoma que es pulsátil y que no se agranda, yo lo miraría al principio, lo miraría antes de irme, y si está igual, no lo tocaría. Cosa diferente si es que aumenta o se hace pulsátil. Y el duodeno, yo estoy de acuerdo. Rafia, le pasé una sonda nasoyeyunal, drenaje afuera y ya. No había la vesícula al final, que estaba esa duda que tenía Fernando, ¿estaba bien? Estaba bien, Carlos, sí. Ah, dale. Bien. Bueno, adelante, Daniel. Bueno, yo estaba operando con un cirujano general y hubo una discusión con respecto a qué hacíamos en el duodeno. Mi opinión era hacer la sutura en 2 planos y hacer una epiplastia ahí. Y mi ayudante quería que hagamos el cerclaje duodenal y la gastroentero, bueno, lo que se hacía para ese tipo de lesiones, pero le terminé haciendo, bueno, una maniobra de Weir, Jorda, Bautrin, Coger, Albanese, sutura simple, epiplastia del duodeno. La cabeza de páncreas no tenía lesiones, abrí la trascavidad de los epiplones, no había líquido ni lesiones en cuerpo y cola, así ese hematoma que era en la cabeza y partecita de la cola. Y en el riñón, lo que dijeron ustedes, no se exploró, el hematoma no era expansivo, no había sangrado de ese hematoma, y la lesión renal derecha se hizo TNO por los motivos que dijeron, ¿no? Que no vimos fuga de contraste ni nada en la tomografía. Incluso se dio el riñón, se dio el hematoma bien cuando hicimos la maniobra de Coger y ahora la van a ver, y realmente no daba para tocar, yo creo, el riñón. Ahí ya está hecha la maniobra de Coger, se vio bien la cava, se dio la aorta, fue una maniobra bastante amplia. Ahí está la lesión duodenal. Se
se disecaron las fascias ahí atrás, no había signo de sangrado y como ven, era todo sangre, digamos, que había infiltrado el tejido de la zona, ¿no? Y ahí era la discusión que quería hacerle una gastroentero y yo decía que no, que vamos a hacer la sutura de duodeno y se hizo una sutura duodenal de sutura continua con polipropileno, con Vicryl 3.0, en 2 planos, estaba fácil, digamos, para realizarla, así que yo la hago continua, se podía haber hecho en puntos separados, aclaro esto por ahí para los residentes, pero no vi riesgo de estenosis al hacer la sutura continua, no me parecía. Sin problemas, fue un plano de ida, un plano de vuelta con 2 suturas, y se llenó de agua, no había fuga, digamos, de aire, por supuesto se colocó sonda nasoyeyunal, pasó la sonda a través de la sutura, se vació el estómago, salió muchísimo líquido, ¿no? Ahí se abrió la trascavidad, ahí van a ver la pequeña infiltración de sangre que tenía, ven ahí la cabeza y parte del cuerpo del páncreas. Y no había sangre ahí en la trascavidad, no había absolutamente nada, el páncreas estaba bien, era sangre nomás que había ido para ahí. Y con respecto a esto, no sé si alguien le hace alguna otra cosa a todo lo que vimos. No sé si alguien en la sala quiere opinar algo. Polo. No, yo lo único que le haría sería, como aprendimos con Fernando, colocarle un catéter, para ver si después, un catéter para medir la pía en el posoperatorio, ¿no? O sea, estamos frente a un traumatizado grave, que tiene lesiones importantes y me parece que sería una de las maniobras que haría. Por supuesto que un drenaje enfrentado al duodeno también, ¿no? Gracias, Polo. Pablo. No, yo creo que justamente iba al tema que está sugiriendo Néstor. Creo que la discusión acá surge en que cerramos el abdomen en forma primaria o hacemos un vacuum. Me da la impresión de que las lesiones ya fueron resueltas y que el vacuum en esta oportunidad da más complicaciones que soluciones en este paciente. Esa es la impresión. Yo realmente creo que es la discusión que viene ahora, ¿no? Frente a las lesiones que tiene el paciente, creo que haría un cierre primario. Gracias, Pablo. Andrea en el chat también lo cerraría. Carlos, Pilasi. Yo me gustaría saber si tenemos gases de este paciente al principio y al final o durante. Sí, no, lo único gases que tenemos son los que mostré al principio, que tenían unas bases de 5,10 y un ácido láctico de 4,10, 4,20, no me acuerdo. No le hicimos, se pidió intraoperatoriamente, se hizo gasometría, pero la cirugía fue rápida, a los gases los tuvimos después de terminada la cirugía. Y había subido, si no me equivoco, Carlos, un pH de una base de 5,10, quedó en 6 y algo. El pH estaba en 7,2 y se mantuvo ahí, pero no me lo acuerdo, Carlos, no lo puse porque ya había terminado la cirugía cuando nos llegó. Y en términos de volúmenes, porque vi que el paciente se le pasó dextrosa al 5%, se le pasó fisiológico, se pasó. Sí. Te cuento, en el quirófano se le pasó 2 unidades de sangre únicamente y no estaba con vasopresores, y antes de llevarlo al quirófano se hizo una infusión de 1000 centímetros cúbicos de rinque. Fue lo único que pasamos. Y durante la Perdón, cirugía... leí, me parece que había leído como. Vale, bien. O sea, no tuvo tanto volumen tampoco. No. Te miento si te digo durante la cirugía la cantidad de cristaloides. Durante la cirugía se le pasaron 2 unidades de sangre. Realmente no me acuerdo la cantidad de cristaloides, pero no creo que haya sido mucho porque yo hablaba con el anestesista constantemente de evitar un poco los cristaloides. Sí, yo creo que en el contexto es verdad que
A ver, si estamos como puristas, el abdomen habría que dejarlo abierto porque es una cirugía, por más que se haya completado, una cirugía igual en un paciente que está fisiológicamente inestable, que tiene riesgo de hacer un síndrome compartimental. Pero yo estoy de acuerdo que esa es la guía general y hay que verlo caso a caso. En este paciente no hubo una transfusión masiva de cristaloide y por lo tanto a lo mejor yo también creo que lo cerraría teniendo mucho ojo en monitorizar la presión intraabdominal porque este paciente efectivamente puede tener, puede hacer igual un síndrome compartimental, aunque no se reanimó exageradamente en base a cristaloides, que sería uno de los factores de riesgo, pero está inflamado, o sea que va a tener un tercer espacio, el riesgo lo tiene igual, pero yo creo que también me la jugaría por cerrarlo, pero con monitorización muy de cerca de la PIA. Yo comparto también la postura que más o menos han manifestado todos. Adelante, Daniel. Dale. Nosotros pasamos azul de metileno para estar seguros de esa lesión, a pesar de que hicimos la prueba con agua y no sangraba, el azul de metileno no dio absolutamente nada, no salía. Y ahí sí, al estar seguros ya de eso, hicimos la lepiplastia. Se le puso así como pudimos el epiplón arriba de la sutura abdominal sin ningún problema, quedó bien, no quedó atención. Sí dejamos drenaje, como decía Folo, por dos motivos. Uno, porque por el tipo de lesión, por el tiempo que llevaba. Segundo, porque no sabíamos el estado nutricional del paciente. Estos pacientes por lo general son etilistas, drogaditos, con trastornos en las proteínas, hipoaluminémicos, y ante miedo a una fístula dejamos el drenaje, ¿no? Y se cerró el abdomen, se cerró la pared sin back, sin nada. Bueno, también pensamos nosotros los motivos que han dicho ustedes. En un momento pensamos en dejarlo abierto, pero nos quedamos bastante conformes. Pasó a terapia intensiva, el paciente, la cirugía terminó muy rápido, antes del mediodía pasó a terapia y a las 6, 7 de la tarde estaba extubado. Se hizo en terapia intensiva por protocolo, miden la presión intraabdominal cada 4 horas. Apenas salió de cirugía tenía 16, después al extubarlo al paciente ya bajó la presión intraabdominal y se mantuvo normal hasta que salió de la sala de terapia intensiva, que fue al otro día, a las 24 horas ya estaba en la sala de cirugía general. Este es el paciente con su drenaje ya en la sala de cirugía general. Este es el tercer día postoperatorio. Esta es la placa de tórax. Bueno, acá se ve ya bien la fractura de clavícula, las otras fracturas costales. No había líquido, el pulmón prácticamente estaba expandido. Esto es el laboratorio al séptimo día. Y al séptimo día, como le decía, lo de las proteínas y las albuminas, después lo constatamos, estaba hipoaluminémico. Se hizo un ataque de control al séptimo día. Quedaba un neumotórax muy, muy chiquito, residual. Todavía estaba con el tubo de tórax. Ahí se ve el tubo. Los drenajes, nada, líquido cero hemático, 24, 48 horas. Después empezó a decaer el líquido, no hubo fuga de líquido intestinal. Acá todavía está con los drenajes abdominales, ya lo van a ver. Acá empieza a aparecer uno, acá hay otro. El riñón disminuyó la zona esa de isquemia, empezó a mejorar, ya van a ver el corte coronal. Esta es la preoperatoria y acá es el postoperatorio del séptimo día, ya se delimitó mucho más la lesión que tenía, así que no se hizo absolutamente nada. Al séptimo día empezó con la alimentación, retiramos también los drenajes y al octavo día se retiró el dren torácico. El paciente después pasó al servicio de traumatología para el tratamiento de la fractura costal. Al 9º día se le da el alta, digamos, del servicio de cirugía, y ahí pasa a traumatología para el tratamiento de la fractura. El paciente estuvo internado 15 días más y se fue de alta. Y yo no lo vi, pero los residentes lo vieron y en el control postoperatorio a los 20 días y no había ningún inconveniente. Se fue en la moto.
Se fue en la moto, le llevaron. Bueno, y unas reflexiones que lo habíamos hablado un poquito al principio, ¿no? El fallo en el manejo de estos pacientes, sobre todo por no hacer un trabajo en equipo, sobre todo cuando uno pasa la guardia. En mi hospital no estamos acostumbrados a eso de que el médico o los médicos que están el día previo informen a la guardia que está llegando sobre por lo menos los pacientes más críticos o los que tenemos que tener más cuidado. Hay una falla también del trabajo en equipo en el momento del ingreso, porque al ingresar el paciente solo se evaluó la parte neurológica y traumatológica, que eran lesiones distractoras hasta ese momento, y un poco también la falta de entrenamiento en patología traumática. Nosotros tenemos una cierta, en la guardia, por lo menos un cierto rechazo a todo lo que es no rechazo, pero no están muy de acuerdo con el manejo de la TLS en este tipo de pacientes o algún otro tipo de protocolo, ¿no? También la falta de comunicación entre los colegas de la guardia saliente y los de la guardia entrante, y la falta de aplicación de protocolos existentes, que todo el mundo sabe que hay protocolos que se pueden adaptar a los diferentes hospitales y que realmente no se hacen. Yo más o menos tengo la suerte en mi guardia de tener o tratar de aplicar los protocolos en la medida de lo posible. Otro fallo acá es que en 6 horas al paciente le hicimos 2 tomografías, o se le hicieron 2 tomografías. Y por último, un poco de falta de interés, yo creo personal también en todos los médicos que atendemos a estos pacientes, en tratar de entrenarnos o en tratar de actualizarnos o por lo menos estar un poco más en contacto, en relación y en conocimiento de lo que es este tipo de patología. Y eso, sí, eso es todo. Muchas gracias. Excelente, Daniel, excelente. Muchísimas gracias, qué buena foto. Qué buena foto. Patriarcas del trauma. Carlos Pilasi. Sí, yo quería un comentario que me parece que también ya lo hizo alguien más, Guillermo de la Paz. Ah, doctor de la Paz. Que en realidad pensar en estos pacientes, probablemente por mecanismo de aceleración, deceleración, uno, la otra puede ser el manubrio, pero la otra puede ser lo que pasa en los pacientes que caen de altura, que tienen la fractura de Chance, que como que se dobla y entonces hay que ir a buscarle, si es que uno no la ve, porque tiene lesión de páncreas y lesión de duodeno, entonces habría que ir a buscar una lesión de lumbar 1 o 2, que creo que no la reportaron, pero como que siempre está ahí como en la detrás, ¿no? Como a ver si es que la tenemos que descartar. Pero bueno, me encantó el caso, buenísimo. Gracias, Gracias, Carlos. Carlos. Excelente. Andrea. Bueno, obvio, primero felicitarte por el caso y por el manejo. A partir de las 8 de la mañana, el manejo empezó a ser el correcto. Y con respecto a lo que pasó previo a la guardia, eh, creo que en parte va a ser una reflexión, en parte va a ser un poco de catarsis también. Esto de que yo siento que a las personas que hacemos guardia, y a la guardia en general y a la patología de emergencias, todavía se la subestima mucho. Y creo que eso tiene que ver con esta falta de todo esto que vos acabás de nombrar en las reflexiones, ¿no? Normalmente la persona que está, no sé, en los hospitales de ustedes, pero en Mar del Plata puntualmente, lo que nos está pasando es que las guardias quedaron cubiertas específicamente por gente sumamente joven en todas las especialidades. Somos pocos los viejos que todavía seguimos en la guardia. Y lo que pasa no es que no quieran hacer, sino que no saben, no tienen la espalda suficiente para determinado tipo de pacientes. O sea, tal vez no es que no sepan, sino que no saben cómo llevar a cabo esto, cómo enfrentarse a este tipo de pacientes y empiezan a cometer errores y empiezan a saltarse protocolos y empiezan a fallar y la falla trae frustración y la frustración hace que a uno no quiera. Y por otro lado también se los obliga a muchos médicos a hacer guardias, porque entonces la forma de entrar al hospital es a través de la guardia, entonces si vos no querés hacer una especialidad con guardia, no importa, tenés que empezar por la guardia. Entonces, todo esto es este combo explosivo que estamos teniendo en los hospitales de Argentina y supongo que debe ser de toda Latinoamérica. No sé, Carlos, qué es lo que estás viendo por allá, pero Lo Latinoamérica mismo. me parece que tenemos esta cosa de
de combo de entre medio de gente que no quiere estar en la guardia pero que le obligan a estar, gente que quiere estar pero que no tiene las armas para formarse, y esta frustración de lo que realmente nos gusta la urgencia, de ver que nos subestiman, porque cuando sos médico de guardia, es como que no sabes nada, sos el que está en la guardia justamente porque no sabe nada. Y entonces creo que también tiene que ver el mal manejo del paciente con esto, con la subestimación de nuestro trabajo, ¿no? Gracias, Andrea. Carlos Pilasi. Sí, Andrea, concuerdo con tu visión, pero yo creo que es global, ¿eh? Porque en general siempre como que, aunque nosotros somos subespecialistas en cirugía de trauma y emergencia, o sea, hicimos el mismo fellow que otro hizo en hígado o en no sé qué, siempre es mirado un poco como en menos, también por un lado porque tiene una forma de unos horarios que tampoco son tan atractivos, los pacientes muchas veces tampoco es que sean los más elegantes y bueno, entonces suma una serie de cosas, pero bueno, al final del día yo creo que nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer que las generaciones que sigan entiendan que esto es tan importante como saber operar un tumor de páncreas o de hígado o de cerebro. Es igual, alguien tiene que saber hacerlo y hay una especialización para eso y no cualquiera puede hacer urgencia. También eso es importante porque nos pasa muchas veces que llaman al especialista del órgano, que sabe mucho del órgano y no tiene idea de trauma, y bueno, pasan cosas, porque generalmente hacen cosas de más, hacen cosas que no están indicadas, y bueno, es algo que yo creo que tenemos todavía mucho para trabajar en eso, en Sudamérica y en el mundo. Concuerdo plenamente con todos los comentarios efectuados. Bueno, Daniel, no me queda más que felicitarte una vez más. Como siempre, nos tenés Gracias. acostumbrados a estas excelentes presentaciones, tan bien documentadas y estos atenidos tan bien llevados desde el punto de vista didáctico. Un placer escucharte, como siempre. Y bueno, muchas gracias a todos por todos los aportes y todas las reflexiones que han enriquecido el Ateneo. Así que bueno, los invito a encontrarnos nuevamente el próximo lunes a las 4 p.m. de Argentina, Chile, Uruguay, por este mismo canal. Que pasen muy bien. Excelente, Daniel. Nos vemos, gracias a todos. Chao, chao. Sigue a las Gracias. 3, cambio horario.